Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar un análisis a través de una discusión. Estoy aquí con mis compañeros. El texto a discutir va a ser Las primeras víctimas, reflexiones sobre juventudes, pandemia, tiempo, espacio y tecnología. Este texto fue publicado en la revista mexicana de la Universidad Central de México, así que hablemos un poco de sus autores. Su autor es Mario Servino, un doctor en antropología urbana. Sus investigaciones se centran en lo que es estudios de juventud, violencia juvenil, comunicación del común y medios comunitarios. Su otra autora, en este caso, es Natalia Angulo Moncayo, una doctora en ciencias sociales. Sus líneas de investigación son centradas en comunicación estratégica política, comunicación digital y también se centra en lo que es la relación entre comunicación y género. Otro autor es Marco Panchi, un doctor en ciencias sociales. Sus áreas de interés incluyen estudios como la juventud, tecnologías de la información y lo que es de la comunicación. Ahora demos paso a lo que sería la tesis central del texto. La explicación de la tesis central. La tesis central del texto da a conocer que los jóvenes ecuatorianos fueron las principales víctimas de la pandemia debido a la gestión neoliberal de la crisis sanitaria, que no consideró las necesidades específicas y exacerbó las desigualdades ya preexistentes. Como conceptos claves del texto tenemos que las juventudes, que se refiere a los jóvenes como grupo social específico con características necesidades particulares. La pandemia, el contexto de la crisis sanitaria global causado por el COVID-19 y su impacto en la sociedad. También tenemos la desigualdad, que son las diferencias económicas, sociales y educativas que afectan a los jóvenes exacerbadas por la pandemia. También tenemos la gestión neoliberal, que es el enfoque que el Estado ecuatoriano puso, que fue priorizar la eficiencia económica y reducción de los gastos en el sector público durante la pandemia. También tenemos el espacio y el tiempo, que fue la reconfiguración del espacio físico y la fractura del tiempo en la vida cotidiana de los jóvenes, y las tecnologías de la información y comunicación, o sea, las TICs, el papel de las TICs en la educación, el trabajo y la vida social de los jóvenes durante la pandemia. También tenemos como objeto clave la salud mental, que fueron los efectos de aislamiento y la incertidumbre en el bienestar emocional y psicológico de los jóvenes. Y también género, dando principal importancia a las mujeres jóvenes que enfrentaban desigualdades y desafíos específicos ante la pandemia. Entre los principales argumentos tenemos la desigualdad ya preexistente, que los jóvenes ya enfrentaban desigualdad antes de la pandemia, siendo estas económicas, laborales y educativas. También tenemos la gestión neoliberal, que fue la respuesta del Estado ecuatoriano a la pandemia, que se basó en un enfoque neoliberalista que priorizó la economía, pero afectando negativamente a los jóvenes. El impacto a la vida cotidiana, que fue que la pandemia transformó prácticas culturales y sociales de los jóvenes, afectando su educación, empleo y la capacidad de socialización. También tenemos el espacio y tiempo, que fue la reconfiguración del espacio físico y la fractura del tiempo que afectaron a la capacidad de los jóvenes para socializar y participar en actividades comunitarias. Y las tecnologías de la información y comunicación, que aunque las TIC se convirtieron en una herramienta esencial, también generaron nuevas formas de desigualdad e exclusión, ya que los jóvenes a veces no poseían capacidad de Internet. Su estrategia metodológica se centró en la aplicación de grupos focales para recoger testimonios de jóvenes de entre 18 y 30 años. Estos los cuales estaban cursando una educación superior en las universidades públicas del país. Se eligió un diseño cualitativo debido al contexto socioeconómico de los sectores populares, con acceso limitado a educación privada y recursos tecnológicos. La recolección de información incluyó un cuestionario inicial, entrevistas a profundidad y 4 grupos focales online, los cuales fueron realizados mediante Zoom y Google Meet. Con 28 jóvenes de diferentes provincias, los grupos focales abordaron 5 categorías principales: las transformaciones sociales por la pandemia, efectos en sociabilidad y trabajo, planes de vida, relación con la tecnología en lo académico y social y su visión de la acción política. La investigación se basó en un marco teórico sobre los efectos sociopolíticos de la COVID-19. Dentro de la discusión grupal se abordaba el tema de la desigualdad preexistente. Si bien el libro hace bastante énfasis en que la desigualdad, tanto social como económica, era algo que ya existía, hay que considerar que esto es un enfoque tomado a un grupo muy pequeño. Entonces, a ciencia cierta, fuera del estudio, no se puede concluir si es que realmente la desigualdad es algo preexistente o no, ya que esto está centralizado en un grupo muy pequeño de personas. Yo me pongo tanto en contra, porque yo digo que la desigualdad sí está muy presente tanto en nuestro país como en muchos otros países. Actualmente o anteriormente veíamos, por un ejemplo, Estados Unidos presentaba casos de desigualdad por color de piel. Y bueno, y es algo que aquí en Latinoamérica capaz no se llega a ver tanto, pero sí hay una desigualdad en lo que es la parte económica o en la parte de que es oportunidades, ya que hay mucha gente que sí se le nota y sí hay clases sociales un poco marcadas, bueno, desde mi punto de vista. Yo creo que la desigualdad ya era un tema en el que nosotros vivíamos continuamente y no poníamos mucho énfasis en eso, ya que nosotros, los jóvenes, realmente enfrentamos grandes obstáculos en el tema de la desigualdad, pero yo creo más que en el tema laboral y en el tema educativo, porque realmente en el país existe gran parte de desigualdad, tanto en los niveles laborales, ya sean por que nos consideran como jóvenes un estorbo normalmente en la sociedad, nos consideran gente muy joven para ejercer la labor, y en la educación también se da énfasis bastante a gente que no se toma en consideración la parte en la de los grupos vulnerables de la comunidad.
Apoyo de que la desigualdad de por sí ya existía debido a que mucha gente, cuando empezó la pandemia y empezó lo de las clases virtuales, había mucha gente que no disponía ni de internet ni de buenos equipos para las reuniones. En mi caso fue uno así, no disponía de buen internet ni siquiera de un buen equipo, por lo que se me dificultó demasiado, por lo que se nota que eso de por sí ya existía antes de la pandemia, sino que esta la intensificó. Ahora que tocamos el tema de la desigualdad, también se podría hablar un poco de cómo esto también afectó a la vida cotidiana, ya que, como mencionamos, existía una breve brecha entre ciertas personas. Así que mientras a algunos les llegó a afectar de cierto modo, a otros sí la sintieron más. Entonces, bueno, esto ya dependería de qué tan acomodada, si se podría decir de ese modo, estaría la persona, ¿no? Ya que lo que era educación, empleo y más que nada lo que más afectó en lo que es el tiempo de pandemia, lo que es la salud mental, sí fue algo muy importante en lo que es la vida diaria de las personas. Hubo casos de que post pandemia gente sufría depresión y como en aquel entonces no era tomado muy en serio, eso llevó a más enfermedades provocando otras cosas, ¿no? En cadena. Bueno, eso sí es un tema que afectó a muchísima gente, muchos negocios que a causa de la pandemia también fueron cerrados, muchos trabajos y muchas personas que vivían del día a día sí se vieron bastante afectadas. Sobre todo este tema de la salud mental es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente se quedó con el miedo. Hasta el día de hoy, que estamos 4 años después de la pandemia, mucha gente no puede salir de su casa sin la mascarilla en la mano, sin la botella de alcohol. Y creo que no son cosas que nos afectaron en su momento. Nosotros escuchábamos muchas noticias que tal vecino, tal conocido se enfermaba y fallecía, y son cosas que nos afectaron mucho. Entonces yo creo que eso sí hubiese sido un buen tema a tratar por parte del gobierno, pero sin embargo el estudio nos demuestra que simplemente su enfoque fue en lo económico. Yo opino igual que por parte del gobierno las decisiones fueron muy mal tomadas al tratar en un enfoque neoliberalista, que el gobierno prácticamente enfatizó más en la prevención del gasto público y que realmente no garantizó el bienestar mental de los ciudadanos, afectando así, como dicen, negocios que cerraban, gente que tenía desempleo totalmente repentino, y realmente afectando bastante al tema de la socialización que tenían normalmente las personas. Nosotros estábamos acostumbrados ya a una vida en la que socializábamos con ciertas personas que nosotros teníamos, y pasar de un momento en el que socializábamos a un momento totalmente estar enclaustrados en nuestras casas es algo que afectó realmente bastante a las personas, sobre todo en el tema mental, porque hay gente que lamentablemente tiene que salir de la casa para estar bien mentalmente, pero estar totalmente cerrado todo un día a través de un trabajo que es virtual, a través de la educación que es virtual, y a veces no se disponía del internet, y eso afectaba también bastante el tema del empleo, también de la educación. Eso afectaba bastante tanto a estudiantes y como a personas normalmente. Para mi punto de vista, esto afectó demasiado en el ámbito social, debido a que muchos estudiantes, debido a la pandemia, perdieron su forma de socializar, y al volver a clases no sabían cómo volver a ser amigos. Esto dificultó mucho en comunicaciones, por lo que esto también les vino dificultando en notas. Hemos socializado, hemos tenido ideas claras, ideas en común. Creo yo que podemos llegar a hacer una conclusión común de acuerdo a todos nuestros pensamientos, de acuerdo a todo lo que llegamos a coincidir. Así que demos paso a lo que es las conclusiones. Todo este estudio nos da un contraste de lo que se vivió en la pandemia, sobre todo focalizado a los jóvenes, focalizado nuevamente a un pequeño estudio. Sin embargo, esto no es más que una pequeña muestra de todo lo que los jóvenes enfrentaron día a día en la pandemia. Ahora, también nos demuestra este estudio que el actuar del gobierno no fue el mejor, y gracias a eso aún quedan muchas secuelas que se deben ir corrigiendo, muchos síntomas, sobre todo en el apartado mental, que se deben ir solucionando. Si bien todos los países de Sudamérica, al no tener tantos recursos, no pueden enfocarse en este tipo de situaciones, sí sería algo bueno que el gobierno haga todo un estudio en retrospectiva a lo que sucedió para poder garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Con esto queremos cerrar el video que nos tocó a nosotros, y esperamos que lo que al menos hablamos nosotros sea de ayuda para él. Gracias.